Marcos, ya está vía videollamada la ingeniera Soledad Núñez, precandidata a la Intendencia de Asunción por el movimiento Alternativa Asunción. Que esta semana se inscribió oficialmente. Así mismo. Ingeniera, buen día, ¿cómo está? Bienvenida. ¿Qué tal? Muy buenos días, Edgardo, Marcos. Un gusto estar en contacto con ustedes. También saludar a toda la audiencia de ABC TV y Radio Cardinal. Ingeniera, esta semana estábamos comentando, justamente habrás escuchado que inscribiste oficialmente tu movimiento ya con miras a las elecciones del año próximo. Sigue en pie esta propuesta de unidad de sectores de la oposición. Hubo esta semana también una novedad muy importante, la renuncia, porque son 4 los precandidatos y ahora son 3, eran 4 y ahora son 3, porque Álvaro Grau de Patria Querida públicamente renunció a ser precandidato, entonces se va a dirimir por el momento entre 3. ¿Cómo está esa situación, si nos podés contar un poco? Sí, Marcos, bueno, nosotros hicimos la inscripción del Movimiento Ciudadano Independiente Alternativa ante el TSJE en estos últimos días, súper contentos después de varios recorridos y caminatas por los diferentes barrios de Asunción. Superamos ampliamente la suma requerida por el TSJE, que para mí es una señal de esperanza, ¿verdad? La gente en cada rincón de Asunción que entiende que hoy tenemos una urgencia y una prioridad de unirnos por encima de las diferencias que podamos tener, personas que están militando en los partidos políticos, pero sobre todo la gente que sufre y padece la Asunción destrozada y calamitosa que tenemos en este momento y que se anima a participar activamente y políticamente siendo parte de un movimiento para trabajar la reconstrucción de la ciudad. Que esa para mí es mi prioridad. Ustedes ya saben, yo hago política porque creo que la política es una herramienta fundamental para lograr los cambios que necesitamos. Y Alternativa Asunción forma parte de la mesa de Unidos por Asunción, que desde abril venimos participando, dialogando, conversando con una meta en común, la de ganar las elecciones municipales en el 2026, pero sobre todo impulsar aquellas reformas tan postergadas que necesita la municipalidad para que la ciudad pueda salir adelante, ¿verdad? Porque hoy tenemos una institución no solo en quiebra financiera, sino que me animo a decir en términos de gestión completamente obsoleta, que no está a la altura de las necesidades y la demanda que tiene la ciudadanía, y entonces eso requiere una visión distinta y sobre todo un equipo de gente con ganas de ganar, pero sobre todo poner en primer lugar, impulsar los cambios que necesita nuestra ciudad. ¿Cómo, y en ese proceso... Sí, no, ¿cómo tomar en ese contexto la renuncia de Álvaro Grau? ¿Cómo lo tomás vos? Bueno, yo leía también a través de los medios, como él lo dice en su exposición, digamos, en la carta que hizo pública, es una decisión personal. Yo creo que él estuvo ya compartiendo a través de los medios las razones. A mí Álvaro me parece un concejal excelente, él sabe de mi admiración, mi respeto, el valor que tengo por su trabajo. Me parece positivo el hecho que él diga que no es que doy un paso del costado y me abro, me presento como candidato también a la Junta, si eventualmente y después por la ciudadanía asuncense y me dan el honor y el privilegio de poder liderar los destinos de esta ciudad. Para mí sería pero genial poder tenerlo a él dentro de la Junta, que pueda hacer esa mano derecha súper necesaria para lograr los cambios que se tienen que impulsar desde el Ejecutivo Municipal, porque si no tenemos una Junta decente, si no tenemos una Junta con una visión clara de los cambios que hay que acompañar, también va a ser mucho más difícil el proceso, ¿verdad? Yo trato siempre de subrayar eso, pero bueno, es una decisión personal y yo soy bastante respetuosa de las decisiones que toman las personas y también los partidos y las diferentes organizaciones y movimientos políticos que conforman la Mesa Unidos por Asunción. Ingeniera, ahora que, Stefan Rasmussen por Patria Querida es el que está llevando adelante este diálogo dentro de lo que es la mesa, pero Patria Querida ya no tiene candidatos. ¿Cambia en algo el escenario interno de esta mesa puntualmente para llegar a acuerdos o todavía queda pendiente alguna reunión al respecto para ver hacia dónde se orienta? Sí, yo veo como que hay dos andariveles en paralelo que están yendo, ¿no? Las conversaciones en términos colectivos que vamos teniendo, naturalmente podemos tener alguna u otra diferencia sobre cuestiones que para mí son
cosmética frente al enorme desafío que tenemos, ¿verdad? Porque discutir una metodología es una cuestión que quizá o sea, no es tan relevante como realmente presentar un proyecto de gobierno y propuestas y una alternativa real para cambiar Asunción. Y luego las conversaciones propias que van teniendo los partidos políticos como organizaciones políticas con soberanía, autonomía y legitimidad para tomar sus propias decisiones en base al escenario que ellos van analizando y sobre todo el calendario electoral, que siempre es nuestra camisa de fuerza, digamos, las limitaciones nos pone el calendario electoral. Nosotros hemos avanzado desde inicio los 4 precandidatos, hoy se nos está acabando el tiempo para tomar decisiones en el sentido de que el TSJE pone como fecha límite para inscripción de alianzas el 15 de diciembre de este año y así también el 2 de marzo del año que viene como fecha tope para inscripción de las candidaturas. Y bueno, todos sabemos que entre diciembre y enero son como 2 meses bastante muertos en términos, no solo de las dinámicas políticas, sino que en general la gente está como atenta con otras cosas. Entonces, esas dos conversaciones se van dando y yo también, bueno, respeto mucho las decisiones que se toman, así como las decisiones individuales, las que toman los partidos como organizaciones que son finalmente las que trascienden también las individualidades y las candidaturas coyunturales ante una elección. Ahora, ingeniera, una cuestión pendiente justamente es cómo se va a definir el candidato, cuál va a ser el método, cuál es la propuesta de alternativa a Asunción en ese sentido. Y nosotros venimos, bueno, conversando sobre los diferentes métodos, que siempre hay pros y contras en ambos. Tenemos una postura firme ya desde el año pasado, creemos de que este escenario político donde estamos compitiendo con un partido que es hegemónico, que busca el copamiento de todas las esferas de poder, nos obliga de alguna manera a tomar decisiones anticipadas. Por eso nosotros sosteníamos de que con mucha madurez, responsabilidad cívica y política, teníamos que tomar y con desprendimientos decisiones antes que termine este año. ¿Por qué? Porque ganar una elección no es una cuestión de la noche a la mañana, requiere mucha organización, trabajo de coordinación entre las diferentes fuerzas para hacer que el mensaje llegue a la gente, pero sobre todo para que podamos organizarnos el día de las elecciones. Y segundo, nosotros no podemos llegar como un proyecto electoralista. O sea, nosotros tenemos que llegar como un proyecto de gobierno y transformación de la ciudad de Asunción. Y eso también requiere mucho esfuerzo de construcción de confianza, de pensar cómo vamos a construir los equipos. Yo puedo tener una idea, una visión acerca de la municipalidad, acerca de cómo resolver la crisis financiera, de cómo impulsar un desarrollo urbano sostenible para la ciudad, pero eso tenemos que articularlo entre todas las fuerzas que forman parte de esa mesa, porque nadie puede quedar afuera. Nosotros necesitamos que todos se sientan parte de este gran desafío porque va a ser titánica la tarea. Esto no es algo que una sola persona pueda resolver y eso, insisto, requiere tiempo. Entonces, nosotros sosteníamos que las decisiones hay que tomarlas de manera anticipada. Los pactos tardíos nos han costado demasiado caro. Ya tenemos demasiados testimonios en las elecciones municipales donde no hemos logrado recuperar la municipalidad y por ende devolverle la dignidad a Asunción porque no nos pusimos de acuerdo a tiempo. Nosotros no somos el Partido Colorado y creo que no podemos fingir que vamos a tener la musculatura del Partido Colorado de la noche a la mañana y que vamos a poder copiar la dinámica propia que se da dentro del Partido Colorado porque somos diferentes. La configuración de la oposición es una manera distinta. Entonces creemos de que lo más sano para este proceso es mirar el escenario que tenemos, analizar las variables que tenemos enfrente, tomar decisiones, desprendernos a veces de las mezquindades, los egos, pero darle a la ciudadanía la oportunidad de arrancar un 2026 con un proyecto sólido, una candidatura y una alternativa real de reformas a la municipalidad de Asunción. Ahora, y en ese escenario, sí. ¿Qué es lo que vimos? Vimos que la intervención nos paró, nos sacó de foco, ¿verdad? Que era algo que no estaba a inicios de año como una cuestión, si sabíamos que era viable, pero no sabíamos si iba a suceder o no. La intervención nos paró 2 meses y medio de conversaciones y las retomamos en septiembre. Uh-huh.
Y entonces ahí ustedes han escuchado varias veces también mi postura, ¿verdad? Yo creo mucho en el análisis cuantitativo y la estadística para poder mostrarnos un poco o revelarnos cosas que a nuestra simple vista no está ahí dispuesta. Tanto las urnas de delivery como las encuestas te revelan lo mismo, lo que hacen es te muestran la intención de voto por muestreo en un determinado momento del tiempo. Unas en términos procedimentales tiene más complicaciones que otras. Para mí, elegir, que es un poco bueno en las conversaciones que también estuvimos teniendo en las últimas semanas, elegir el camino costo-beneficio que sea mejor para la oposición es el camino ideal. Pero insisto que esto a la ciudadanía yo asumo, ¿verdad? Corríjanme si de repente estoy equivocado, o mismo la gente, ¿verdad? Pero creo que la gente no le interesa, ¿verdad? Como que escucha las discusiones internas de los partidos políticos y lo que quieren es escuchar una propuesta sana, coherente, contundente de cómo vamos a rescatar esa municipalidad que está en quiebra y qué es lo que vamos a hacer en la ciudad. Y por eso yo trato de centrar siempre mucho mi discurso en ese objetivo final, que es lo que verdaderamente importa en esta contienda. Ingeniera, yo entiendo que hay una línea que optaría por urnas delivery o encuestas y hay otra línea que optaría por el voto en la mesa Unidos por Asunción, que voten los partidos y movimientos que participan y de esa mesa se elija al candidato. Entiendo que es esas dos vertientes que hay. No, nunca se habló de votar en la mesa y que se elija el candidato, no, que se consensúe dentro de la mesa dándole participación a los partidos y a los movimientos, sí, respecto a la metodología, es decir, no dejarlos fuera de la conversación. Ustedes escucharon ya mi intervención al principio, ¿verdad? Yo soy bastante respetuosa de las organizaciones políticas que son las que finalmente se endeudan, son las que trascienden las candidaturas coyunturales, son las que perduran en el tiempo. Y bueno, y lógicamente también respetuoso a mis compañeros precandidatos dentro de la mesa, ¿verdad? Pero esas conversaciones se iban teniendo ya quizá varias semanas atrás, esto está un poco madurando a otra velocidad y hoy creo de que bueno, es ver cuál es la decisión que toman las mismas organizaciones políticas que forman parte de la mesa y cómo nosotros avanzamos hacia una unidad que es la prioridad como un medio, como un instrumento, no como un fin. La unidad finalmente, ¿para qué queremos unirnos? Queremos unirnos para poder proponer algo a la ciudadanía. Y en mi caso, mi espíritu siempre va a ser el de construir, más que ir destruyendo los procesos que tenemos enfrente. Ahora, discúlpame, pero me da la impresión de que como que no querés definirte, ¿verdad? Justamente Edgardo dijo, estas son las alternativas que se manejan y es lo que yo también escuché hablando con actores políticos y de los partidos que están involucrados en este acuerdo. Si vos tuvieras que proponer, ¿cuál sería digamos el método que te parece más conveniente? ¿Las urnas delivery, un acuerdo entre los partidos, un consenso ahí en la mesa, o encuestas? No sé, ¿tu postura personal cuál es? No, lo que pasa es que ya lo dije, Marcos, ¿verdad? Yo creo de que la aplicación de métodos cuantitativos con análisis estadístico, que son las encuestas, creo que es el método más liviano, costo-beneficio, más apropiado para en este momento, dada la coyuntura y las condiciones, poder tomar una decisión que nos alumbre el camino. Uh-huh. Sobre las conversaciones que estaba diciendo Edgardo, yo entiendo, o sea, yo al menos nunca escuché que se proponga definir al candidato por votación en la mesa. En lo que sí se había conversado es que participen los diferentes partidos, tengan o no candidatos, de la conversación sobre la definición de la metodología. Y luego la mesa, digamos, de los precandidatos, a la cual también yo participé de todas las reuniones, que creo que también es bastante válida, porque finalmente nadie puede imponerle ni obligarle a nadie a hacer nada, ¿verdad? Entonces hay que agotar todas las instancias de conversación, ¿verdad? Entonces, yo participo de ambas mesas, digamos, de la de precandidatos y la de la mesa más ampliada, y entiendo que en el escenario ideal es que se lleguen a acuerdos en ambas instancias, que sería lo más sano para el proceso. En cuanto, ingeniero, en cuanto a la lista de concejales, ¿se va a presentar una sola lista o cada partido va a presentar por su lado? ¿Eso ya se definió? ¿Se va a negociar los espacios? ¿Cómo se va a hacer?
Está bastante avanzado y muy importante tu pregunta, Marcos, porque insisto, no depende solo del intendente los cambios que necesita Asunción ante esta ciudad, ante esta situación catastrófica en la cual se encuentra la capital, depende también de la Junta Municipal. Y las conversaciones ahí están bastante avanzadas, probablemente vamos a tener una lista que va a ser del Partido Liberal. El Partido Liberal sí ya anunció que ellos van a ir solos en una lista a la Junta Municipal. Y luego una siguiente lista de los integrantes de las fuerzas del tercer espacio y de otras agrupaciones políticas. Hay 24 lugares, entonces ahí se están ajustando. Yo veo que hay muchas ganas de ceder también lugares para lograr los acuerdos por parte de los partidos y ojalá evitemos la mayor atomización. Me preguntas a mí, el escenario ideal es que tengamos 2, máximo 3. Hay que ver qué hace el acuerdo guaraní, ver ahí con el liderazgo de Payo, si ellos ponen una tercera lista, pero que haya no más de 3 listas de la oposición, ya no las 22 que tuvimos en las elecciones anteriores, y que también esto permita evitar que se pierdan los votos que la gente va y deposita el día de las elecciones, que luego por las matemáticas del proceso no pueden ser representados en la Junta Municipal. Claro, y llegar a las mayorías para poder encarar algún tipo de proyecto. Ingeniera, antes de liberarte, no puedo dejar de preguntarte el tema basuras en Asunción. La verdad que da vergüenza hoy tener una ciudad en las condiciones que tenemos. Capital del país, inundados de basura, olor nauseabundo, vertederos en lugares tan emblemáticos como Costanera, barrios chuchis y también en franjas de pobreza. En toda Asunción no hay un lugar donde no tengamos vertederos o basuras acumuladas, ingeniera. ¿Qué se puede hacer si es que el municipio no tiene recursos económicos? Una situación bastante complicada, pero ¿qué hacemos? ¿Cómo salimos de este basural? Claro, Edgar, esto es un síntoma de la municipalidad que tenemos. Una municipalidad quebrada en términos financieros, que quedó en el siglo pasado en términos contables y administrativos y que no tiene capacidad de gestionar la ciudad. Entonces, lo primero es poner en orden nuestra institución, que es la que tiene que poner en marcha las políticas o los proyectos, los programas para resolver el tema de basura, el tema de limpieza, el tema de orden del tránsito, el tema de revitalización del centro histórico y bueno, todos los otros objetivos que tiene la municipalidad en la ciudad. Y acá nosotros tenemos que tomar medidas de shock que tienen que ser presentadas no en los primeros 100 días, en los primeros 10 días, que nos permitan poner orden financiero, atajar el sangrado. Para mí la ecuación es sencilla, es incrementar los gastos corrientes y poder reducir drásticamente los gastos superfluos. En cómo incrementamos los gastos corrientes, por un lado, mano firme para cortar las cajas paralelas que desvían los fondos que tienen que ser invertidos en los proyectos para la ciudad. Aquí tiene que ser tolerancia cero, acá hay que desprenderse de los viejos vicios que han liderado la gestión municipal en los últimos años y hacer que esos ingresos puedan realmente destinarse a las arcas de la municipalidad y por ende a la inversión pública que se tiene que hacer desde el gobierno local. Segundo, hay una oportunidad enorme. Yo siempre digo que el mayor activo que tiene una ciudad es su propiedad inmobiliaria, es decir, es el suelo. Bueno, Asunción tiene 117 kilómetros cuadrados y tiene un poco más de 150.000 cuentas catastrales que están siendo muy mal administradas, donde hay un problema con la potencialidad en creación de valor que tiene la propiedad inmobiliaria. ¿Por qué? Porque hay propiedades que están subregistradas, hay construcciones que están registradas como baldíos. Veíamos que la Fiscalía intervenía hace poco la municipalidad por esas causas. Entonces, es un potencial perdido para la ciudad que se tiene que intervenir con reformas importantes al catastro, implementar tecnología, poner orden en la administración de la propiedad inmobiliaria y que te permita crear valor para la ciudad. Y luego hay otras medidas que también son necesarias, las alianzas público-privadas, la implementación de instrumentos de captura de plusvalía o instrumentos de financiamiento urbanos, entre otros, que nos permitan aumentar la capacidad de generar ingresos que tiene la Municipalidad de Asunción. Y segundo, el recorte de los gastos superfluos, que tiene que ver no solo con una política de austeridad bien contundente, donde se corten los privilegios para la casta política, para algunos sectores, y también se revise la situación de la superpoblación de funcionarios que tiene la municipalidad, sobre todo con la mala práctica
de los planilleros y de la contratación simplemente de operadores políticos que no van a prestar servicio a la municipalidad, sino que se ocupan de otras cosas, ¿verdad? Y ahí tampoco no hay que tener miedo con decir las cosas como son y tomar las decisiones que la ciudad necesita. Entonces, la renegociación de la deuda va a ser fundamental para poder garantizar la sostenibilidad financiera. Hoy nos han llevado a un límite de endeudamiento, además a tasas irracionales, diría yo, ¿verdad? Porque no hemos emitido deuda para pagar deuda anterior a tasas superiores. Esto hay que corregir. Y luego, al tener en orden nuestras finanzas, poder ocuparnos, o quizá en paralelo con la implementación de los proyectos, pero lo importante acá es dar un alto al sangrado, porque lo que estabas manifestando, Edgardo, de la basura, de la falta de auditorías que puedan revisar los contratos, los costos, los modelos de gestión que están siendo implementados, tiene mucho que ver también con esa falencia en términos administrativos, financieros, de gestión que tiene la municipalidad, que necesita un cambio rotundo si queremos vivir en una ciudad en buenas condiciones. Ingeniera, te agradecemos mucho por tu tiempo, como siempre muy amable. Un sábado nosotros siempre decimos es algo más relajado, uno puede escucharse más sin tanto el barullo y el ajetreo de los días entre semana, de lunes a viernes, entonces aprovechamos para tomarnos un poquito más de tiempo. Gracias por el tiempo, ingeniera. No, por favor, gracias Edgardo, gracias Marco. A la gente decirle que yo no quiero ser intendenta solamente para ganar una elección, quiero ser intendenta para cambiar la forma en que se gobierna esta ciudad. Eso requiere un proyecto político serio y bueno, ojalá que todos puedan sumarse, todos, digo, la ciudadanía en general, más allá de los actores políticos también, a este enorme desafío que tenemos enfrente de devolverle a Asunción en el orgullo de vivir en esta ciudad.